Dios bendiga a su iglesia en este domingo. Vamos a hablar en esta fiesta del amor y la amistad, del amor más grande que hay, el amor de Dios. El Señor les bendiga de manera especial. Un saludo de su pastor, un abrazo cálido en el espíritu. Y vamos a orar para pedirle al Señor que el Espíritu Santo esté iluminando esta palabra, tomando la mente de cada uno de nosotros para recibir lo que Dios ha preparado para hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, levantamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios y como Padre bueno que eres, has preparado alimento para tus hijos en este domingo. Señor, vengo como tu mensajera. Espíritu Santo de Dios, toma mi vida de tal manera que solo hable lo que Dios tiene previsto hablar y que nosotros podamos ser en gran manera edificados. Tu palabra, como dice Señor, no se volverá a ti vacía, sino que hará en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Y este domingo la iglesia será bendecida, la iglesia será edificada, las vidas serán cambiadas y habrá grande ganancia para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, amados y bendecidos del Señor. En este mes de la fiesta del amor tenemos que hablar del amor de Dios. Recuerden Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio lo más hermoso que tenía, lo más valioso, su Hijo por amor. Y también nos dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos llamó, nos recogió, nos atrajo hacia Él. Y no porque nosotros le amáramos a Él o le buscáramos, sino que Él nos amó primero. El amor de Dios tiene varios atributos, hermanos. El amor de Dios es santo, el amor de Dios es justo, es fiel, es eterno, es infinito, es misericordioso, tiene muchos atributos. Pero hoy vamos a ver solamente dos de esos atributos que están en Dios en un perfecto equilibrio, aunque a veces pareciera que fueran opuestos, pero están perfectamente equilibrados en Dios. El amor y la santidad de Dios. Vamos a hablar de eso. El amor y la santidad de Dios. El amor y la santidad de Dios. Hablemos del amor. El amor de Dios lo da todo, sin medida. Dice Romanos 8:32, para que busques allí en tu Biblia. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos los dio para propiciación, para salvación nuestra, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es un amor que lo da todo. Y primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8, primera epístola de Juan, capítulo 4, del 7 al 8, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Siempre me ha llamado la atención esta afirmación, porque no he visto yo en la Biblia que diga Dios es justicia, Dios es poder, Dios es eternidad. Solamente he visto esa afirmación. Dios es amor. La esencia de la naturaleza de Dios, la más importante, es el amor. Hablemos de la santidad de Dios. Ya hablamos del amor.
todo lo da y todo lo envuelve. El amor es, Dios es amor en esencia. Hablemos de la santidad. La santidad de Dios es perfectamente pura y gloriosa. La santidad de Dios es tan imponente, amados hermanos, que los hombres de la Biblia que han estado contemplando de cerca esa santidad han sentido terror. La santidad de Dios es algo que confronta al hombre, es algo que despierta preguntas, es algo que aterroriza estar frente a la santidad de Dios. Miremos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7, cuando Isaías tiene una visión de Dios y ve su santidad, su majestad. Isaías 6, versículos del 1 al 7, dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una visión gloriosa, una visión extraordinaria. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice Isaías, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Jehová de los ejércitos sintió terror ante la majestad de la santidad de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí hay un flash de la santidad de Dios. El profeta, en la visión de su llamado, alcanza a contemplar esa majestad y esa santidad de Dios y se llena de terror, pero el amor de Dios lo acoge. Y Dios manda unos ángeles que quiten su pecado, y entonces lo llama: ¿a quién enviaré? Y él dice: heme aquí. Dios siempre buscando la compañía de su pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento también tenemos testimonios de esas cosas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 8 al 11, búscalo allá. Lucas 5, del 8 al 11. Este versículo ocurre dentro del episodio de la pesca milagrosa. Después de que no habían pescado nada durante toda la noche, el Señor le dice a Pedro: echa tu barca al mar y echa las redes para pescar. Y Pedro le dice: Señor, pero si toda la noche he estado pescando y no he sacado nada. Y Jesús le dice: sí, pero en mi nombre echa la red. Y Pedro, en el nombre de Jesús, echa las redes y se llena de una pesca tan extraordinaria que no cabía en la lancha, tuvo que compartirla con otros. Entonces el versículo 8 nos dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo
de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense, un pasaje muy similar al del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pedro, con Juan y con Jacobo, se dan cuenta delante de quién están, delante de un Dios que, siendo ellos pescadores y habiendo pescado toda la noche, no habían sacado ni un pescado, y a la orden, a la palabra de Jesús, las redes se llenan copiosamente de una pesca milagrosa. ¿Qué le dice él? Apártate de mí, Señor. ¿Pero qué le dice? Porque soy un hombre pecador. ¿Qué vio Pedro? La santidad, la perfecta pureza, lo inmaculado de Dios, lo glorioso de Dios. Y él se vio pequeñito, vio quién era. Y entonces se llena de miedo, de terror, pero el amor de Jesús lo envuelve a él y a sus discípulos y dice: no temáis, porque yo os haré pescadores de hombres. Y fue el llamado de estos discípulos, porque después dejaron las redes y les siguieron. Ante la santidad de Dios, amados hermanos, el hombre ve su pequeñez y ve su pecado. La santidad de Dios es tan brillante, tan pura, impoluta, que cuando tú te paras frente a ella, te sientes en lo que tú verdaderamente eres, un hombre pecador. Pero el amor de Dios te abraza, te da confianza, y mire cómo terminan los dos pasajes: te llama a estar con Él, y así sigue siendo hoy día. El amor y la santidad son inseparables en la vida de un seguidor de Cristo. Si tú eres cristiano, en tu vida el amor y la santidad tienen que ser inseparables. En Jesús la deidad y la humanidad se unieron. El amor y la santidad se mostraron en su máxima expresión en la cruz del Calvario. Allí el Señor exhibe su máxima expresión de amor y también de santidad. El Padre exige que se pague la deuda que la humanidad contrajo cuando desobedeció y pecó. Muchos corderos por muchos años fueron sacrificados, pero el hombre no podía cumplir la ley y Dios estaba enemistado con el hombre. Y Dios Padre exige que se pague la deuda, pero ese mismo Dios Padre que exige que se pague la deuda provee el cordero que sería inmolado, y es Jesús quien por su propia voluntad pone su vida y muere en la cruz por nosotros, por un amor que es muy difícil de entender. Ahí vemos el amor y la santidad de Dios. Su sacrificio de amor trajo perdón, trajo la reconciliación del hombre con Dios y trajo la gracia, que es otra maravillosa muestra del amor de Dios. La gracia de Dios. La gracia cambió todo el panorama para la humanidad. En el Nuevo Testamento estamos en la dispensación de la gracia, pero quiero decirte, amado hermano, que Dios sigue siendo santo. Ese Dios santo también exige que nosotros, los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios, el nuevo Israel, sea santo. Mira lo que dice Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Búscala allí. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, 15, 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos, vamos tomando nota, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Por lo general, a todos nos gusta que nos hablen del amor de Dios, hermano. De lo bueno, de lo misericordioso que es Dios, de sus bendiciones. Pero pocos quieren oír de la santidad y la justicia de Dios. Queremos el amor de Dios, pero queremos ignorar su justicia y su santidad. Yo creo que no exagero si digo que a nadie le gusta pensar y aceptar que Dios castiga al pecador que obstinadamente sigue en el pecado conocido, advertido y aceptado por la persona. Cuando una persona se hostiga en pecar, a la gente no le gusta pensar que Dios castigue, porque nuestro corazón rebelde no quiere que nadie le castigue. Nosotros el castigo no nos gusta. Hay dos posiciones extremas frente a esto, mis amados hermanos. El evangelio, que pudiéramos llamarlo de la supergracia, que acomoda los principios de la palabra a la conveniencia de la gente. Y únicamente predica que Dios es muy bueno, muy amoroso, muy tierno, tan bueno que Él no nos castiga. Que pase lo que pase, que hagas lo que hagas, Dios es amor y Dios nunca te castigará. Ese es un extremo, la supergracia. Y el otro extremo es el evangelio del legalismo, el legalista, que presenta a Dios como un verdugo con un látigo en la mano que está esperando quién se resbala y peca para asestarle a un golpe, castigarlo y maldecirlo. Las dos posiciones son erradas. Se acomodan a la pequeñez de la mente humana, porque es que es difícil entender con esta mente pequeña, finita, la naturaleza de un Dios eterno e infinito, que reúne en Él de manera perfecta el amor y la santidad. Ama hasta darlo todo, pero exige santidad y hace justicia. Los de la supergracia sufren cuando pecan, sabiendo que una cosa es pecado y que desagrada a Dios, y siempre los alcanzan las consecuencias de sus pecados. Entonces el de la supergracia, de pronto por un tiempo hay zafarrancho, hay mucha libertad, qué sé yo, pero al final de cuentas siempre al pecado le siguen las consecuencias y la paga del pecado es muerte. Y los legalistas también sufren porque nunca pueden disfrutar del amor de Dios, nunca pueden disfrutar de su misericordia, les es muy difícil aceptar el perdón de Dios y sobre todo no disfrutan la maravillosa gracia de Dios. Lo que hace diferente esta dispensación. Yo le doy gracias a Dios por su gracia que nos otorga lo que no merecemos, su gracia que no nos da lo que merecemos, su gracia que es infinita. Nosotros necesitamos definir una postura de centro, una postura bíblica. Por un lado está la supergracia, por otro lado está el legalismo. ¿Cuál es la correcta? La que muestra la Biblia, que nos los ha esbozado en estos pasajes. Dios es amor, pero también sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es cierto que Dios nos ama con amor eterno, envió a su Hijo para salvarnos, pero también es cierto que demanda santidad de nosotros para vivir unas vidas bendecidas como las que Él desea que vivamos, porque recuerda que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. El mundo de hoy, como el de ayer, porque esto ha sido siempre, pretende decirnos que podemos vivir como nosotros queramos y al mismo tiempo tener una buena relación con Dios y tener sus bendiciones. Vale la pena considerar que muy pocos seres humanos dicen que quieren estar sin Dios.
Si tú le preguntas yo creo que el 99% de las personas de este mundo, si quieren estar bien con Dios, te van a decir que sí, porque en realidad todos los seres humanos comprendemos que hay cosas que para nosotros son imposibles y son del resorte de Dios, y queremos que Dios esté de nuestro lado, y especialmente en las crisis, especialmente en los problemas, cómo necesitamos que Dios intervenga, y siempre decimos, Dios mío, ayúdame. O sea que nadie quiere vivir sin Dios. Tenemos los ateos, sí, una minoría dentro del género humano, los hay, pero la gran mayoría deseamos tener una buena relación con Dios. La mayoría deseamos tener la cobertura y la bendición de Dios, de ese Dios bueno, pero desean tenerla en una relación que se acomode a las necesidades, a las preferencias y a las exigencias de cada uno. Sin no relacionarme con Dios como Él dice que me debo relacionar, sino relacionarme con Dios como yo quiero que Dios se relacione conmigo, y eso no va a pasar. Ese es un engaño satánico, el creer que eso puede pasar. Y es imposible vivir en pecado y estar bien con Dios. Son dos cosas que no es posible que ocurran. El relativismo de este mundo, de esta época, influye en el creyente de hoy. No solamente afecta al mundo, sino también al creyente de hoy. El bien y el mal son relativos, depende de lo que tú pienses. Entonces el creyente también tiende a pensar eso así, que el bien y el mal depende. Lo santo y lo pecaminoso depende. Lo conveniente y lo no conveniente en tu relación con Dios depende. Y nosotros pensamos de esta manera que la palabra de Dios también es como algo relativo, que yo puedo acomodarla a mi parecer, y me lleva a pensar esta influencia en que puedo cambiar los principios o flexibilizarlos de tal manera que el principio divino se acomode a mi voluntad, y eso nos aleja de Dios, ¿sabes? Si nosotros permanecemos en el pecado, nos hacemos merecedores de recibir las consecuencias que Dios ha dicho que ese pecado tiene, y viene sobre nosotros su disciplina, que es una disciplina de amor, pero es una disciplina y se cumple. Cuando Dios ha dicho, si tú haces esto, te pasa esto, y tú a sabiendas cometes ese pecado, te alcanzarán las consecuencias de tu pecado. Queremos ver en nuestras vidas al Dios de amor, pero queremos ignorar al Dios santo y justo, y eso es imposible. La santidad de Dios está ahí, hermano, está siempre presente, inalterable, perfecta, gloriosa, majestuosa, está ahí. Y está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento también es perfectamente santo. Miremos lo que dice Gálatas, Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículos del 7 al 9, acerca de esta ambivalencia de que yo puedo vivir como me parece y tener una buena relación con Dios, tener las bendiciones de Dios, que yo puedo engañar a Dios o manipularlo. Entonces Gálatas 6, del 7 al 9 nos dice, no os engañéis, hermano. Dios nos está hablando en este día. No os engañéis, hermano. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Afirmación radical. No te engañes, no te lleves a engaño. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te puedes burlar de Dios. Voy a leerlo de nuevo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. La majestad de Dios es demasiado grande para que un ser humano
quiera burlarlo o pasárselo por alto. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siempre que tú siembres para la carne, segarás corrupción. Siempre que tú siembres para el Espíritu, segarás vida eterna. Y nos da un consejo Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Clarito, este es un versículo perfectamente claro del amor y la santidad. Dios te ama, lindo, precioso, Dios bueno. Pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Si siembras para la carne, corrupción. Si siembras para el Espíritu, vida eterna. No te canses, hermano, tú que vas en el buen camino de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Tenemos a Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor. No verás a Dios en tu vida si no eres santo. Y Hebreos 10 endurece más la enseñanza. Son de los versículos que a uno no le gusta leer, pero hay que leerlos porque hay que saber la verdad del Evangelio para no llamarnos a engaño y tener sorpresas muy desagradables. Mira esto. Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que quiere tomar la gracia como ocasión para pecar y hacer lo que le parece, no, porque estamos en el tiempo de la gracia. No, mucho cuidado. Dice la palabra: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 10:31 termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Evítate eso, hermano, caer en manos del Dios vivo. Terrible, terrible. Es preferible obedecerlo y recibir sus bendiciones. Aunque pretendamos ignorar la palabra de Dios en alguno de sus mandamientos, ella está ahí, hermano, frente a nosotros, confrontándonos, y demandará de nosotros la santidad que Dios quiere que vivamos para que seamos bendecidos con abundancia. No podemos engañar ni manipular a Dios. Dios nos da libertad. Él nos pone a escoger. He aquí pongo delante de ti 2 caminos: la obediencia y la vida, la desobediencia y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos. Nosotros escogemos y nos hacemos responsables de los resultados de nuestra elección. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se revelan estas 2 características del Dios santo y el Dios de amor. En los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, si usted los lee, se narra la historia de un Dios amante y fiel, que bendice a su pueblo con todo lo que puede. Con todo lo que puede, y Dios lo puede todo, con toda la abundancia, con toda la riqueza, con toda la salud. El pueblo se acostumbra a las bendiciones y comienza a alejarse de Dios. Dios levanta profetas y le envía
a los profetas para decirle que se arrepientan y que vuelvan a Dios, pero el pueblo no escucha. Los profetas les dicen los males que vendrán sobre ellos, pero no les creen. Matan a los profetas, los meten presos para callar la voz de Dios. Y se levantan profetas falsos, como también hoy se levantan ese tipo de profetas falsos para decirle al pueblo, no le crean a ellos, todo está bien, todo bien, todo bien, Dios está con nosotros. Dios nunca deja de llamarlos. Los profetas hasta último tiempo les están hablando, pero ellos no escuchan. Hasta que viene la desgracia y viene, como dice la palabra, entonces el lloro y el crujir de dientes. Así le pasó al pueblo de Judá. Fueron libertados por Dios, los llevó a la tierra prometida, los multiplicó como las estrellas del cielo, los hizo un pueblo fuerte, les dio grandes riquezas, les hizo un reino más grande que todos los reinos. Y ellos se acostumbraron a vivir en esa bendición y poco a poco se fueron olvidando de Dios. Y fueron tomando las costumbres de las naciones vecinas y se inclinaron a otros dioses y se casaron con hombres y mujeres de otros pueblos. Hicieron todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Dios les había hecho un pacto de ellos, yo les bendigo y ustedes me obedecen. Ellos invalidaron el pacto porque se olvidaron de Dios. Dios les levantó profetas, les anunciaba su pecado, les dijo todo lo que iba a pasar. Mire, si ustedes no cambian, entrarán los invasores, derribarán los muros, quemarán el templo, destruirán la ciudad, les llevarán como esclavos, serán desolados, serán despojados, sus hijas serán maltratadas, sus niños serán muertos, pero ellos no creyeron. Hasta que llegó el día de la invasión y la cautividad y todo lo que había sido profetizado pasó así. Y pastora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en el 2020? Que a veces nosotros nos parecemos al pueblo de Judá. Es interesante, póngame mucha atención, que mientras estuvo todo este proceso profético y Dios les hablaba, miren, arrepiéntense, miren, vuélvanse a mí, miren, estoy enojado con ustedes, miren, va a venir mi castigo sobre ustedes. El pueblo seguía yendo al templo y seguía alabando a Dios, porque ellos no se querían alejar de las bendiciones de Dios. Llevaban los corderos, hacían los sacrificios, porque ellos conocían que sin Dios no eran nada. Entonces festejaban los días de fiesta y hacían toda la parte religiosa que la ley les decía. Pero Dios estaba enojado con ellos y decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Ellos no querían perder la bendición de Dios, pero querían vivir a su manera. Y a veces nosotros pretendemos hacer lo mismo. Los domingos y los miércoles recibimos la palabra de Dios y ella nos habla. Como en la parábola del sembrador, unos la reciben en tierra fértil y da fruto al 100 por 1. Otros la reciben y en los afanes de la vida se olvidan de ella o se acuerdan de alguna parte. Y otros definitivamente reciben la palabra, aceptan lo que les parece y desechan lo que de alguna manera les incomoda, lo pasan por alto. Y tienen muchos argumentos y justificaciones para seguir en conductas que desagradan a Dios mientras van al templo, cantan aleluya, dan palmas de gozo, van al ayuno, van a la oración, van a la vigilia. Pero hoy hay cristianos obstinados en la fornicación, porque es que eso es normal en el mundo. Todos los novios fornican, entonces eso ya la Biblia, porque era para otra época, en la pornografía, en el odio y la falta de perdón, obstinados en la droga, en el alcohol, obstinados en el homosexualismo, Dios me comprende, en el afeminamiento, en el robo, en el ilícito, en lo que nosotros llamamos el torcido, en la avaricia, en no diezmar o diezmar mal, en la murmuración, en la calumnia, en la amistad
con el mundo y con las cosas del mundo, con las cosas de las tinieblas y cosas semejantes a estas, y somos cristianos, dando culto a Dios como si nada pasara y pretendiendo estar en paz con Dios. Y eso es imposible. Tarde que temprano eso saldrá en evidencia y las consecuencias vendrán sobre cada uno de nosotros. Isaías 1 relata que Dios estaba hastiado de la religiosidad del pueblo y les dice, ya le voy a decir algunas cosas de esas. Le dice, ¿para qué me sirve? Dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios, los corderos que me traes, la sangre que se derrama? ¿Quién te pide eso cuando vienes a presentarte delante de mí para hollar mis atrios, para irrespetar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso, dice, me es abominación. Las fiestas de luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ya no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Llegaron al punto de hastiar a Dios, se pasaron de la raya, como a veces nos pasamos nosotros. Dice, cuando extendáis vuestras manos, puedes leerlo allá, Isaías 1:15 desde aquí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Otra vez, el llamado de Dios al arrepentimiento, a la reflexión. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y aquí viene el amor de Dios, santidad, justicia, ahora viene el amor, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepiéntete, hijo, y yo te limpio. Y después, hermanos amados, el versículo 1:19. Si quisiereis y oyereis esa demanda de Dios, ese llamado de amor, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, comeréis la grosura de la tierra, lo mejor de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nada fue suficiente. El pueblo siguió obstinado en su pecado y llegó el día de la invasión y del cautiverio y todo lo anunciado se cumplió con horror frente a los ojos de ellos. ¿Por qué hablar de esto en la iglesia de hoy? Porque a veces algunas cosas que nos ocurren a nosotros en la vida son parte de la disciplina de Dios y nosotros no sabemos de dónde vienen. Y siempre son cosas que ya Dios nos ha anunciado en su palabra, cosas que Él nos ha dicho que tenemos que dejar o que tenemos que corregir y nos hemos hecho los de la vista gorda o nos hemos hecho los sordos. Cuando pecamos, hermanos, todo se transforma. Así como cuando obedecemos todo se transforma, cuando pecamos también. Cuando pecamos la tierra se maldice. La lluvia de bendición se detiene, la cosecha se malogra, el cuerpo se enferma, los enemigos prevalecen, llega la pobreza, llega la esclavitud, llega todo lo malo. Cuando nosotros pecamos se activa todo lo malo. Con frecuencia nosotros nos preguntamos, pero a mí ¿por qué me pasa esto? Yo voy a la iglesia, yo oro, yo canto, yo alabo, yo hago vigilia, yo hago ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. Pero ¿por qué me pasa esto? Si eso te ocurre, debes ir a la presencia de Dios, hermano, y preguntarle
y preguntarle si eso que te pasa una y otra vez es una prueba de Dios, que puede serlo, pero con una consideración. Las pruebas no son eternas. Tú no puedes estar eternamente en una prueba. Si tú estás eternamente en una prueba, ahí hay algo que preguntarle a Dios. O es la consecuencia, lo que tú estás viviendo, de la obstinación en no arreglar algo que Dios te ha mostrado que arregles. O sea, que te esté pasando eso, que Dios te ha pedido que arregles algo y tú no has querido, y estás viviendo la disciplina de esa desobediencia. Te doy ejemplo de esas maldiciones: la pobreza, la imposibilidad de conseguir un buen trabajo, el trabajo improductivo, trabajas mucho y no te queda nada, el salario que se va por saco roto, los problemas de relaciones, la enfermedad, los fracasos en tus emprendimientos, el despojo continuado, la esclavitud financiera. Todas estas son formas en que Dios disciplina para traerte a Él. Si tú lees los profetas, te vas a dar cuenta de que este tipo de situaciones le pasaban al pueblo cuando se apartaba de Dios. La buena noticia es que el amor de Dios nunca nos deja, y ni aún en su disciplina, porque Dios es como un padre que al hijo que ama lo disciplina. Y Dios prometió bendecir al pueblo de Judá en la tierra de su aflicción. Mira eso tan hermoso. Cuando Judá llegó a Babilonia, ya esclavos, ya todo perdido, ya sin esperanza, se levantaron otra vez los profetas de Dios. Y Dios les mandó a decir: construyan casas, siembren, multiplíquense, porque aquí en la tierra de su castigo yo los voy a bendecir, yo no los voy a dejar solos. Nunca Dios dejó a su pueblo abandonado. Lo llevó a disciplina porque necesitaba que ese pueblo cambiara, pero en esa tierra donde fue su disciplina, allí les dio bendición. Al terminar el castigo, que fue de 70 años para Judá, ¿verdad? Que el de nosotros no sea tan largo. Al terminar ese castigo, Él mismo les dijo: los recogeré de allá de donde están. Donde se hayan ido los traeré. Los volveré a traer aquí a la ciudad de Jerusalén. Volverán a construir sus muros, volverán a construir el templo, volverán a edificar sus casas. Se llenarán de alegría de jóvenes, los viejos danzarán con alegría y los voy a bendecir. Volverán a edificar, volverán a sembrar, volverán a ser prósperos. Ese es el Dios de amor, que exige también santidad y justicia. Y al terminar ese castigo, ellos vivirían lo que es la promesa nuestra: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria después de haber vuelto de esa disciplina, arrepentidos y buscando el corazón de Dios, Dios les daría una gloria mayor que la primera. Así hará también con nosotros: nos perdonará, nos bendecirá, nos traerá al camino de bendición y nos restaurará lo que fue destruido. Si tú te has dado cuenta, hermano, que hay cosas que tú has hecho así, a mí Dios me mostró las mías. Cada quien tiene su historia. Volvámonos a Dios y arrepintámonos, y Él nos perdonará y nos volverá a bendecir. Y dice la Biblia que aún hay tiempo y oportunidad para todos. Revisemos nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Somos creyentes que vamos a la iglesia, al culto, y agradamos a Dios y obedecemos su palabra, con nuestra casa construida sobre la roca, con nuestros hijos alimentados en la palabra de Dios, tal como dice Dios? ¿Somos creyentes así? ¿O somos creyentes que pretendemos tener dos señores? Que pretendemos tener posiciones volubles frente a la vida, a veces sí, a veces no. Que pretendemos tener amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios. ¿Somos creyentes así?
que queremos ser amigos de Dios y amigos del mundo, cuando la palabra dice no puedes ser amigo del mundo porque te constituyes en enemigo de Dios. A veces como pastor, hermano, yo me pregunto cómo hay hermanos preciosos de la iglesia que le dan un like a algunas publicaciones que ofenden a Dios. Yo me quedo pensando, caramba, ¿qué le faltará saber a este hermano? ¿Cómo no se da cuenta de que esto es una cosa que ofende a Dios? Simpatizan con cosas que Dios aborrece. Parecen amigos del mundo. Algunos publican unas cosas que hablan de lo que hay en sus corazones y no es precisamente santidad. Estas redes sociales permiten conocer bastante a las personas. Y a veces para mí es difícil comprender cómo un hermano o una hermana cristiana puede estar apoyando con likes, con comentarios, con ánimo, comentarios que salen en las redes contrarios a Dios, música que sale en las redes contraria a Dios, fotos, etcétera, que para nada tienen que ver con la vida santa de un creyente. Y ahí están los hermanos dando testimonio de que son solidarios, de que están de acuerdo con aquello que ofende a Dios y que se está presentando en esa comunicación. Amados, Dios nos ha llamado a una vida santa, separada del mundo. La palabra iglesia viene de eclesia, que quiere decir separados. Tenemos que ser diferentes al mundo. Si no, tenemos un cristianismo falso. El cristiano tiene que ser y parecer diferente a este mundo. Yo este domingo te digo, no vendas tu primogenitura por un like, por quedar bien con un amigo, porque a veces lo haces para que tu amigo crea que tú estás de acuerdo. O estás de acuerdo, porque la palabra dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y yo me cuestiono con eso. ¿Cómo puede este corazón estar dividido? Está de acuerdo con esto que es contrario a Dios y está de acuerdo con esto que es de Dios. Sé radical como Jesús y disfruta del amor y de las bendiciones plenas de Dios. No te conformes con menos, hermano. Cristo desea que seamos como Él, que practiquemos el amor y la santidad. El mundo está necesitando cristianos verdaderos que le muestren el verdadero evangelio y que le muestren la verdadera imagen de Dios. Hay muchas iglesias que para no incomodar a los hermanos no predican estas cosas. No hablan del Dios de amor, pero que exige santidad y que es justo. Y tienen otro tipo de predicaciones más ligeras, más complacientes. Pero si tú de verdad quieres ser un creyente, si tú de verdad quieres vivir una vida cristiana fructífera y bendecida, tienes que vivir santamente tu vida. Y tienes que vivir santamente tu relación con Dios. Amados hermanos, cristianos carnales y mundanos abundan en este mundo. Tú estás llamado a marcar la diferencia y esa diferencia se verá en tu vida. La verán todos. No te irá como le va a todo el mundo, te irá mejor. Hermanitos amados, no hay evangelio sin santidad. Recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Escuchemos el mensaje que Dios nos está mandando hoy. No seamos como el pueblo de Judá, hermano. No esperemos que lleguen las maldiciones por el pecado para entonces llorar y arrepentirnos. No, arrepintámonos y volvámonos a Dios, que Él nos restaurará. Mira la santidad de Dios, mira, ponte frente a esa santidad de Dios y permite que el Espíritu Santo vaya haciendo en ti lo que se llama en el creyente el proceso de la santificación.
Ninguno de nosotros llega santo así. Somos santificados por Dios, pero tenemos que vivir un proceso de santificación. Deja que el Espíritu Santo lo haga en ti. No seas rebelde a la voz de Dios. Déjate tratar por Dios. Dios está esperando una decisión para limpiarnos y para acercarnos a Él y para darnos a comer todo el bien de la tierra, todo lo bueno que siempre has anhelado. Vivamos para merecer esas bendiciones. Ya para terminar les voy a recordar las bendiciones de Deuteronomio 28 que dice Dios: si tú me obedeces, si tú cumples todo lo que yo te diga, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendito cuando entres y bendito cuando sales. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, porque verán tu grandeza, tu riqueza, tu poder. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en este país que Dios te ha dado. Oye, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo, si obedeces los mandamientos de Dios y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena servir al Señor, vale la pena vivir en amor y en santidad. Padre Santo, te presento la iglesia, llamada a ser santa porque tú eres santo. La iglesia amada por quien tu sangre preciosa se derramó. La iglesia para quien están guardados los tesoros de la tierra. Las riquezas de tu reino, el esplendor y la gloria son para tu pueblo. Te pido, Señor, que en cada uno de nuestros corazones esta palabra se quede allí clavada en el alma, Señor, y nos lleve a revisar cómo me estoy presentando delante de ti. ¿Qué tipo de creyente soy? Y provocar un deseo sincero, genuino, de santificar nuestras vidas. Señor, perdónanos en aquellas cosas en que nos hemos alejado de la santidad que tú esperas en nosotros. Perdónanos los pecados que, sabiendo que son pecados, hemos cometido. Líbranos de las consecuencias, Señor, hazlas mínimas para nosotros. Y aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, hazlos como blanca nieve. Y aunque fueren rojos como el carmesí, hazlos como blanca lana, Señor. Oh, nos volvemos a ti, Señor, y queremos un reencuentro, queremos un reinicio, queremos una oportunidad. Padre, mira mis hermanos que estamos sufriendo consecuencias de nuestros errores. Danos la oportunidad de salir del cautiverio y de volver, Señor, a la prosperidad y a la vida abundante que tú deseas para nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias porque si tú mandaste esta palabra es porque tú quieres bendecirnos y porque tú quieres restaurarnos. Quita toda rebeldía de los corazones que dicen: yo, ¿por qué voy a aceptar que Dios me castigue? Pues porque tú eres Dios y nosotros criaturas, y porque nos has dado tantas razones de ser amados por ti, que bien podemos aceptar como un hijo acepta la disciplina amorosa de su Padre. Te amamos, Dios, te bendecimos.
Confiamos en ti, creemos a ti, Señor. Y bendigo la Iglesia Centro Bíblico Rodadero. La bendigo para iniciar una semana llena de tu presencia y de tu santidad. Que esta palabra esté, Señor, moviéndose en los corazones. Que cuando nosotros estemos pisando terreno de tinieblas o del mundo, tu espíritu nos alerte y yo diga, eso no me conviene porque yo soy un hijo de Dios. Y oh, cuántas cosas grandes pasarán entre nosotros. Recibe, hermano, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios se revela a través de Jesucristo en la cruz. Es una gracia, un favor que Dios derrama sobre tu vida para salvarte de las consecuencias de tu pecado y para poder tener una relación cada vez más estrecha contigo. Nadie, mis amados, puede salvarse a sí mismo. Por cuanto todos hemos pecado, estaríamos destituidos de la gloria del Señor, de la presencia del Señor. Por eso necesitábamos un Salvador. Por eso necesitábamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso te animo hoy a que tomes una decisión radical para Dios. Dice la palabra del Señor, he puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge pues la vida, escoge la santidad, escoge seguir a Jesús. Si hoy has tomado tu decisión de seguir a Cristo de todo corazón y de dejar atrás una vida de pecado, yo te pido que hagas o renueves la oración de fe, que repitas esta oración después de mí de manera audible. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios y que resucitaste entre los muertos y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo corazón. Te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo nos gozamos de que tú hoy hayas recibido al Señor? Te bendecimos, te acogemos como tu familia en Cristo. Queremos seguir en contacto contigo, por eso te animo a que en este link que ahora aparece en pantalla, tú puedas dejarnos tus datos para orar por ti, para mantenerte informado de todas las actividades de nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo a tu pueblo. Bendice a tu iglesia Centro Bíblico Rodadero. Que sea como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que haga prospere. El Señor los bendiga, mis amados.